se han fijado que algunos animales solo viven en ciertos lugares. Digo, no es que veamos osos polares en el desierto, ¿verdad? No, claro que no. El libro Modelado Predictivo de Especies y Hábitats, pues justo nos ayuda a entender por qué pasa esto. Ajá. Es como un detective de la naturaleza, usando datos para descubrir dónde podemos encontrar diferentes especies. Así es. Imagínate que quieres encontrar al famoso lobo mexicano. Sí, Una especie en peligro de extinción. claro. No vas a buscarlo en cualquier lado, ¿cierto? Oh, Necesitas saber qué tipo de hábitat necesita, qué clima prefiere. claro. Como si tuviéramos un mapa del tesoro, pero en lugar de oro, buscamos especies. Y este libro nos explica que para crear este mapa, los científicos usan algo llamado modelado de distribución de especies. Exactamente. Piensa en ello como un rompecabezas gigante donde cada pieza es un factor Ajá. que determina dónde puede vivir una especie de mapa. El autor menciona a Gisan y W. Twitter, dos expertos en este campo, ¿De acuerdo? que usan información ecológica espacial e incluso genética para armar rompecabezas. Genética, eso suena muy avanzado. ¿Cómo nos ayuda la genética a saber dónde vive un animal? Imagínate que encontramos un grupo de mariposas en un bosque. Sí. Analizando sus genes podemos entender cómo se han adaptado a ese ambiente específico. Ajá. Luego podemos comparar esos genes con los de mariposas en otros lugares y predecir si podrían sobrevivir en esos nuevos hábitats. Entiendo. Es como si la genética nos diera pistas sobre la historia de la especie y su capacidad para adaptarse a diferentes lugares. Exactamente. El autor señala que J.S. Clark, otro investigador importante, se ha enfocado en los datos ecológicos, como el clima, el alimento disponible y la presencia de predadores. Es información crucial para entender qué necesita una especie para sobrevivir. Tiene sentido. Si queremos plantar un árbol frutal, no lo pondríamos en un lugar donde no hay suficiente sol o agua, ¿verdad? Necesitamos saber qué necesita esa planta para prosperar. Exactamente. Y así como consideramos el sol y el agua para un árbol, los científicos analizan factores similares para las especies en la naturaleza, Ya veo. pero a una escala mucho mayor. Claro. ¿Y el libro también menciona datos espaciales? Ajá. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, piensa en las montañas, los ríos, incluso las ciudades que construimos. Sí. Todos estos elementos crean barreras o corredores que afectan la distribución de las especies LAFES. M. Fortino, otro experto en este campo, se ha enfocado en delimitar esas fronteras. Es decir, si una especie no puede cruzar una montaña o un río, su hábitat se limita a un área específica. Exactamente. Y esto es crucial para la conservación. Si sabemos dónde están los límites del hábitat de una especie en peligro de extinción, Sí, podemos enfocar nuestros esfuerzos de protección en esas áreas. claro. Es como si tuviéramos un mapa que nos dice, aquí es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos para proteger esta especie. Así es. Y el autor nos explica que toda esta información se procesa utilizando técnicas estadísticas avanzadas. Menciona cosas como la geoestadística wavelets y los random forests. Suena complicado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas técnicas, pero sin ponernos muy técnicos? Claro. Piensa en esas técnicas como si fueran herramientas que nos permiten analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones. Es como tener un supermicroscopio que nos permite ver detalles que de otra manera no podríamos percibir. Entonces, estas herramientas nos ayudan a entender la información ecológica, espacial y genética para crear modelos que predicen dónde encontraremos ciertas especies. Exactamente. Y lo más importante, el autor destaca que estos modelos no son solo ejercicios teóricos, se utilizan para tomar decisiones reales sobre la conservación, la gestión de recursos y la adaptación al cambio climático. Es decir, este conocimiento no solo es interesante, es crucial para proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Así es. Y hay muchos investigadores aplicando estos modelos en el mundo real. Por ejemplo, el autor menciona el trabajo de T.D. Castellón, que estudió cómo la fragmentación del hábitat afecta a la supervivencia de las especies. Qué interesante. Y esa información es vital para tomar decisiones sobre cómo proteger áreas naturales y crear corredores que permitan a las especies moverse libremente. Claro, si un hábitat se fragmenta, las especies pueden quedar aisladas, lo que las hace más vulnerables a la extinción. Así es. El autor también menciona el trabajo de L. Hutto y L. J. Roberts, quienes usan estos modelos para rastrear poblaciones de aves y gestionar hábitats de vida silvestre. Eso me recuerda a algo que leí hace poco sobre cómo los científicos usan estos modelos para predecir cómo el cambio climático afectará la distribución de las especies. Sí. El libro habla de eso. Sí. El autor menciona a L. R. Iverson, quien utiliza estos modelos para predecir la colonización potencial de hábitats bajo el cambio climático.
Imagínate que podemos saber qué áreas serán más adecuadas para ciertas especies a medida que el clima cambia. Eso sería increíble. Podríamos tomar medidas para proteger esos lugares con anticipación. Exactamente. Y no solo se trata de proteger áreas, sino también de gestionarlas adecuadamente. El autor habla del trabajo de L.J. Roberts, quien investigó el uso de bases de datos para el monitoreo local del hábitat de la vida silvestre. Es decir, podemos usar la tecnología para obtener información precisa sobre el estado de los hábitats y tomar decisiones más informadas. Precisamente. Y aquí es donde la genética del paisaje entra en juego. El autor menciona a Emmy Murphy, Ajá. una investigadora que estudia cómo la heterogeneidad del paisaje influye en los patrones genéticos de las especies. No estoy segura de entender qué significa heterogeneidad del paisaje. ¿Podrías explicarlo? Claro, imagina un paisaje con montañas, valles, ríos, bosques. Sí. Esa variedad de elementos crea una heterogeneidad y esa variedad puede influir en cómo se distribuyen los genes de una especie en el espacio. Entiendo. Entonces, la genética nos puede ayudar a entender cómo las especies se adaptan a los cambios en el paisaje. Exactamente. Por ejemplo, S.F. Speer, otro investigador mencionado por el autor, Estudió la genética del paisaje de anfibios, comparando poblaciones en bosques protegidos y manejados. Es decir, podemos comparar la diversidad genética de una especie en diferentes tipos de hábitats y ver cómo se adaptan a los cambios. Correcto. Y esa información nos puede indicar qué tan vulnerable es una especie a los cambios en su entorno. Todo esto me parece fascinante, aunque un poco complejo. Pero lo importante es que estamos aprendiendo a descifrar los secretos de la vida en la Tierra. Así es. El modelado predictivo de especies y hábitats es una herramienta fundamental en este proceso de descubrimiento. Sin duda. El autor nos ha presentado un panorama realmente amplio de este campo de estudio. Y aunque no somos expertos, ahora tenemos una mejor comprensión de su importancia. Estoy de acuerdo. Y es importante destacar que este conocimiento no se queda en los libros, se aplica en el mundo real para proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Claro que sí. Y hablando de aplicaciones en el mundo real, me gustaría mencionar el trabajo de T.H. Kite, quien usó una técnica llamada wavelets para detectar la dinámica de comunidades a diferentes escalas. Un ejemplo perfecto de cómo las matemáticas y las estadísticas se ponen al servicio de la ecología. Las wavelets nos permiten analizar patrones a diferentes niveles de detalle, como si tuviéramos un zoom que nos permite ver desde el panorama general hasta los detalles más pequeños. es como si pudiéramos observar el movimiento de una bandada de aves desde la distancia y luego acercarnos para ver el comportamiento individual de cada ave. Exactamente. Y esa capacidad de análisis a diferentes escalas es fundamental para comprender la complejidad de los ecosistemas. Es increíble cómo todas estas piezas del rompecabezas encajan. Desde los datos ecológicos hasta la genética del paisaje, todo contribuye a un objetivo común: proteger la vida en nuestro planeta. Y no olvidemos el factor humano. El autor menciona a D. Tillman, quien desarrolló una teoría sobre la competencia por recursos y la invasión de especies. Este tipo de modelos nos ayudan a entender cómo nuestras acciones impactan en los ecosistemas. Claro, porque al final del día somos parte del ecosistema, así nuestras decisiones tienen consecuencias. Exacto. Y si queremos asegurar un futuro para la biodiversidad, debemos actuar con responsabilidad. Totalmente. A veces me siento un poco abrumada con toda esta información, pero también me da esperanza saber que hay tanta gente trabajando para proteger nuestro planeta. Comparto tu sentimiento. El autor no lo dice directamente, pero al leer sobre todos estos estudios e investigaciones, me da la sensación de que estamos en un momento crucial. Tenemos las herramientas para entender la complejidad de la vida en la Tierra. Sí. Y ahora depende de nosotros usarlas para bien. Es cierto. El autor menciona a Debbie Wake, un experto en anfibios, que ha investigado la posibilidad de una sexta extinción masiva. Es un recordatorio de que la pérdida de biodiversidad es una realidad que debemos afrontar. Es un tema preocupante sin duda, pero como bien mencionas, también tenemos motivos para ser optimistas. El modelado predictivo de especies nos da la posibilidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Podemos usar estos modelos para identificar áreas prioritarias para la conservación, para diseñar estrategias de manejo adaptativo, para tomar decisiones más informadas sobre uso del suelo. Precisamente. El modelado predictivo de especies no es solo una herramienta para la ciencia, es una herramienta para la acción. Y esa acción debe ser colectiva. Gobiernos científicos, comunidades locales, todos tenemos un rol que jugar en la protección de la biodiversidad. Me gusta esa idea, la de trabajar juntos para un objetivo común. Es como si todos fuéramos piezas de un rompecabezas y cada uno tiene un papel fundamental para completar la imagen. Una excelente analogía. Y el autor, aunque no lo menciona explícitamente, nos invita a pensar en la importancia de la colaboración y la participación ciudadana en la conservación. Claro, porque al final del día, el futuro de nuestro planeta depende de las decisiones que tomemos hoy.
Y esas decisiones deben estar basadas en el conocimiento científico y en un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Totalmente de acuerdo. El autor nos ha mostrado cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender los patrones de la vida en la Tierra. Ahora nos toca a nosotros usar ese conocimiento para construir un futuro más sostenible. Un futuro donde la vida siga floreciendo en todos los rincones de nuestro planeta. Qué bonito lo has dicho. Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el modelado predictivo de especies y hábitats. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje de conocimiento. Y como siempre, los invitamos a seguir explorando, a investigar, a hacer preguntas. Recuerden que la ciencia es un viaje continuo y todos somos parte de él. Compartan sus ideas, sus dudas, sus descubrimientos. Juntos podemos construir un futuro mejor para nuestro planeta. Hasta la próxima. Exactamente. Y esa información es vital para tomar decisiones sobre cómo proteger áreas naturales y crear corredores que permitan a las especies moverse libremente. Claro. Si un hábitat se fragmenta, las especies pueden quedar aisladas, lo que las hace más vulnerables a la extinción. Así es. El autor también menciona el trabajo de L. Hazuto y L. Yolo Roberts, quienes usan estos modelos para rastrear poblaciones de aves y gestionar hábitats de vida silvestre. Eso me recuerda a algo que leí hace poco sobre cómo los científicos usan estos modelos para predecir cómo el cambio climático afectará la distribución de las especies. El libro habla de eso. Sí, el autor menciona a L. Iverson, quien utiliza estos modelos para predecir la colonización potencial de hábitats bajo el cambio climático. Imagínate que podemos saber qué áreas serán más adecuadas para ciertas especies a medida que el clima cambia. Eso sería increíble. Podríamos tomar medidas para proteger esos lugares con anticipación. Exactamente. Y no solo se trata de proteger áreas, sino también de gestionarlas adecuadamente. El autor habla del trabajo de Ezra Roberts, quien investigó el uso de bases de datos para el monitoreo local del hábitat de la vida silvestre. Es decir, podemos usar la tecnología para obtener información precisa sobre el estado de los hábitats y tomar decisiones más informadas. Precisamente. Y aquí es donde la genética del paisaje entra en juego. El autor menciona a Emma Murphy, una investigadora que estudia cómo la heterogeneidad del paisaje influye en los patrones genéticos de las especies. No estoy segura de entender qué significa heterogeneidad del paisaje. ¿Podrías explicarlo? Claro. Sí. Imagina un paisaje con montañas, valles, ríos, bosques. Esa variedad de elementos crea una heterogeneidad. Y esa variedad puede influir en cómo se distribuyen los genes de una especie en el espacio. Entiendo. Entonces la genética nos puede ayudar a entender cómo las especies se adaptan a los cambios en el paisaje. Exactamente. Por ejemplo, S.F. Speer, otro investigador mencionado por el autor, estudió la genética del paisaje de anfibios, comparando poblaciones en bosques protegidos y manejados. Es decir, podemos comparar la diversidad genética de una especie en diferentes tipos de hábitats y ver cómo se adaptan a los cambios. Correcto. Y esa información nos puede indicar qué tan vulnerable es una especie a los cambios en su entorno. Todo esto me parece fascinante, aunque un poco complejo. Pero lo importante es que estamos aprendiendo a descifrar los secretos de la vida en la Tierra. Así es. Y el modelado predictivo de especies y hábitats es una herramienta fundamental en este proceso de descubrimiento. Sin duda, el autor nos ha presentado un panorama realmente amplio de este campo de estudio. Y aunque no somos expertos, ahora tenemos una mejor comprensión de su importancia. Estoy de acuerdo. Y es importante destacar que este conocimiento no se queda en los libros, se aplica en el mundo real para proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Claro que sí. Hablando de aplicaciones en el mundo real, me gustaría mencionar el trabajo de T.H. Keith, quien usó una técnica llamada wavelets para detectar la dinámica de comunidades a diferentes escalas. Un ejemplo perfecto de cómo las matemáticas y la estadística se ponen al servicio de la ecología. Las wavelets nos permiten analizar patrones a diferentes niveles de detalle, como si tuviéramos un zoom que nos permite ver desde el panorama general hasta los detalles más pequeños. Es como si pudiéramos observar el movimiento de una bandada de aves desde la distancia y luego acercarnos para ver el comportamiento individual de cada ave. Exactamente. Y esa capacidad de análisis a diferentes escalas es fundamental para comprender la complejidad de los ecosistemas. Es increíble cómo todas estas piezas del rompecabezas encajan. Desde los datos ecológicos hasta la genética del paisaje, todo contribuye a un objetivo común: proteger la vida en nuestro planeta. Y no olvidemos el factor humano. El autor menciona a Adi Tillman, quien desarrolló una teoría sobre la competencia por recursos y la invasión de especies. Este tipo de modelos nos ayudan a entender cómo nuestras acciones impactan en los ecosistemas. Claro, porque al final del día somos parte del ecosistema y nuestras decisiones tienen consecuencias. Exacto. Y si queremos asegurar un futuro para la biodiversidad, debemos actuar con responsabilidad. Totalmente. A veces me siento un poco abrumada con toda esta información. Sí. Pero también me da esperanza saber que hay tanta gente trabajando para proteger nuestro planeta. Comparto tu sentimiento.
El autor no lo dice directamente, pero al leer sobre todos estos estudios e investigaciones, me da la sensación de que estamos en un momento crucial. Tenemos las herramientas para entender la complejidad de la vida en la Tierra, y ahora depende de nosotros usarlas para bien. Es cierto, el autor menciona a D.B. Wake, un experto en anfibios que ha investigado la posibilidad de una sexta extinción masiva. Es un recordatorio de que la pérdida de biodiversidad es una realidad que debemos afrontar. Es un tema preocupante sin duda, pero como bien mencionas, también tenemos motivos para ser optimistas. El modelado predictivo de especies nos da la posibilidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Podemos usar estos modelos para identificar áreas prioritarias para la conservación, para diseñar estrategias de manejo adaptativo, para tomar decisiones más informadas sobre el uso del suelo. Precisamente, el modelado predictivo de especies no es solo una herramienta para la ciencia, es una herramienta para la acción. Y esa acción debe ser colectiva. Gobiernos científicos, comunidades locales, todos tenemos un rol que jugar en la protección de la biodiversidad. Me gusta esa idea, la de trabajar juntos para un objetivo común. Es como si todos fuéramos piezas de un rompecabezas, y cada uno tiene un papel fundamental para completar la imagen. Una excelente analogía. Y el autor, aunque no lo menciona explícitamente, nos invita a pensar en la importancia de la colaboración y la participación ciudadana en la conservación. Claro, porque al final del día, el futuro de nuestro planeta depende de las decisiones que tomemos hoy. Y esas decisiones deben estar basadas en el conocimiento científico y en un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Totalmente de acuerdo. El autor nos ha mostrado cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender los patrones de la vida en la Tierra. Ahora nos toca a nosotros usar ese conocimiento para construir un futuro más sostenible. Un futuro donde la vida siga floreciendo en todos los rincones de nuestro planeta. Qué bonito lo has dicho. Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el modelado predictivo de especies y hábitats. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje de conocimiento. Y como siempre los invitamos a seguir explorando, a investigar, a hacer preguntas. Recuerden que la ciencia es un viaje continuo y todos somos parte de él. Compartan sus ideas, sus dudas, sus descubrimientos. Juntos podemos construir un futuro mejor para nuestro planeta. Hasta la próxima.